Excepcionalmente no escribí palabras hoy. Y de pronto puede ser más espontáneo. Realmente es un momento emocionante, creo que para todas y todos y todes quienes confluimos hoy aquí. Estamos reabriendo, reinaugurando, festejando el símbolo de lo común de la Universidad Nacional. El espacio donde confluyeron en el pasado, donde confluían y van a confluir la diversidad de la Universidad Nacional. Este era el punto de encuentro de todas las colonias. Cada colonia tenía su lugar. Y era el punto de encuentro no simplemente para comer, como dice Carlos Francisco. Este era un punto de encuentro para la dignidad, para reconocernos, para saber lo que eran los otros y las otras, y también para comer, para desayunar con una colada, ¿por qué no? Para desayunar con un chocolate, para desayunar con huevos, buenos desayunos, porque lo que había aquí eran buenos desayunos, para compartir un proyecto de universidad que después del 84 se fue quebrando, para saber que teníamos un alma común, un alma que nos unía, y eso era esto, eso era la cafetería nueva, que ahora es el restaurante nuevo de la Universidad Nacional de Colombia. Pero aquí también confluía la política y lo político. Aquí también estaba el movimiento estudiantil y se manifestaba el movimiento estudiantil. Y con el movimiento estudiantil la cooperación, y con la cooperación Chucho León Patiño, que era dirigente, uno de los dirigentes más connotados de la cooperación que articulaba todo lo que se hacía aquí, que organizaba y que a veces protegía cuando había avalancha a los que estaban más indefensos e indefensas. Eso vuelve a ser este espacio. Así que con una gran emoción puedo decir que estamos reabriendo parte de la memoria de la Universidad Nacional de Colombia, la mejor memoria que tiene la Universidad Nacional de Colombia, la memoria común. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes han hecho posible esta realidad, gracias a Atenea, gracias a la Vicerrectoría de la sede y a la sede. Volvemos a tener restaurante, volvemos a tener cafetería, volvemos a tener un sitio de encuentro, volvemos a tener el corazón de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias al señor rector. Saludamos a la vicerrectora de la sede de Bogotá, la profesora Carolina Jiménez Martín. Bueno, buenas tardes para todas, todos y todes. Es una alegría enorme encontrarnos para celebrar la inauguración del comedor central Chucho León Patiño. Sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos. Este espacio rememora alegrías, energías vitales, emociones, pero sobre todo la común unidad, como ya lo decía nuestro rector, la comunidad universitaria de nuestra siempre querida Universidad Nacional de Colombia. Esa comunidad que desafortunadamente se ha venido resquebrajando porque ha perdido espacios de encuentro, de diálogo, de condiciones de vivir y sobre todo de convivir dignamente en este hermoso campus. Si bien el comedor central se trata de ampliar una oferta alimentaria que es limitada desde hace muchas décadas en este campus, se trata especialmente de un lugar para encontrarnos, para reunirnos en torno a nuestro horizonte académico, pero especialmente nuestro horizonte humano y nuestro horizonte político.
lo político en el entendido de cómo organizar la vida en comunidad. Este comedor es una respuesta a la lucha digna de nuestros estudiantes por una alimentación digna para todas y todos. Es una respuesta que, aunque insuficiente, busca que los estudiantes de la sede de Bogotá no vuelvan a aguantar hambre. En marzo del 2024, miles de estudiantes reunidos en el emblemático León de Grave y en distintos espacios asamblearios tuvieron entre sus principales exigencias la ampliación de cobertura alimentaria en condiciones dignas y garantistas para todas y todos. Hoy estamos cumpliendo lo que exigieron los estamentos en la mesa de diálogo de la sede de Bogotá en el mes de junio del 2024. Le estamos cumpliendo a los y las estudiantes que acamparon en esta cocina, bueno, en la del primer piso porque este segundo espacio no estaba habitado, estaba habilitado para otras funciones, y que ellos en su momento ya denominaron Chucho León Patiño. Estamos dando respuesta a esas familias que con esfuerzo y esperanza acompañan a sus hijos, hijas e hijes a cumplir el sueño de ser profesional de la mejor universidad de este país, la Universidad Nacional de Colombia. El anuncio de apertura de este espacio permitió traer los recuerdos más bellos entre centenares de nuestros egresados que habitaron este espacio. Queremos que hoy inicie otro momento de muchos sueños, de alegría. Queremos que este sea el espacio común, comunal para todos nosotros. Queremos agradecer a todo el equipo directivo de la Universidad Nacional de Colombia, al equipo directivo de la sede de Bogotá, a los y las estudiantes que nos han exigido dar condiciones en la universidad para habitarla dignamente. Y quiero especialmente agradecer el empeño y corazón del profesor Carlos Torres y la profesora Nancy Molina, que con esta acción nos demuestran que sí se vale soñar. Y que sí es posible tener y habitar un campus diferente. Queremos agradecer a Atenea en la dirección de Víctor Saavedra, que ha creído en esta propuesta y ha mostrado su firme compromiso en apoyarnos en las fases que vienen. Esta fase inicial ha sido un esfuerzo de la sede y las que vienen la podremos desarrollar de manera conjunta. Lo que estamos viendo apenas es la fase inicial. Las fases que vienen van a permitir una ampliación, ya la profesora Nancy lo explicará, significativa de la oferta alimentaria. Y por supuesto, queremos agradecer a nuestro querido rector, el profesor Leopoldo Múnera Ruiz, que nos ha animado a materializar este sueño. Esperamos que este se constituya en un espacio no solo para la comunidad universitaria de la sede de Bogotá, sino de una comunidad universitaria de las 9 sedes cuando vengan a acompañarnos. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y a disfrutar ahorita el almuerzo. Como me dieron unos minutos más, quiero aprovechar 5 minuticos muy breves para invitar a Carlos Francisco Fernández, un querido egresado de la Universidad Nacional de Colombia, hoy integrante de la Junta Directiva de la Corporación Salud UN, para que nos lea una crónica muy hermosa que por las coincidencias del destino circuló sin haberlo solicitado ni habernos puesto de acuerdo en estas semanas también de apertura del comedor, cuando el país se servía tibio en una bandeja. Y luego, también muy brevemente, nos va a acompañar Rodrigo Torrejón, que nos va a contar una pequeña historia de este mural que está detrás de nosotros. Muchas gracias, señora vicerrectora. La verdad es que esto es completamente serendípico. Yo soy egresado de la universidad y soy especialista también de la universidad y tengo un nexo con el hospital universitario donde formo parte de la junta directiva. Por esas cosas que uno escribe por escribir,
como por aceitar ahí los dedos hoy en día. Antes decía uno la pluma, pero todos los días uno amanece en un grupo de WhatsApp y uno tiene el grupo de WhatsApp de los compañeros egresados de la universidad. Generalmente estos compañeros egresados a veces hacen otro grupo en donde uno no está. Entonces yo trato más o menos como de mantener, digamos, cierto elemento para escribir ahí. Y hace unos días, entre tanta discusión política de la cual uno no se puede escapar, hace unos días, hace unas semanas, la profesora Gabriela Delgado me había invitado a la universidad a la celebración de los 60 años de la Facultad de Ciencias, y caminé por la universidad y escribí una nota como las que se escriben. Y hace unos días, hace unas semanas, de pronto estábamos hablando y alguien dijo, es que en esa época el gluten no existía, es decir, no hacíamos dietas. Y recordé justamente lo que pasaba en este escenario cuando se pintó este mural, cuando nosotros sencillamente hacíamos de este sitio, como dice el profesor Munera, un sitio de confluencia colectiva, y esa memoria colectiva lo invade a uno. Y por supuesto, no tomarla, no escribirla, sería también un desperdicio para uno mismo. Voy a leerla aquí en el mismo teléfono en el que escribí esta nota, que inicialmente no estaba firmada, ¿no? Eso fue hecho para ahí y de pronto se salió de ahí y fue para allá, y coincidencialmente hace unos días en una reunión de la Junta Directiva del hospital, la profesora Carolina me dijo, ¿usted escribió eso? Yo sí, escribí eso. ¿Por qué? No, pues porque sí, pero no sabía, yo no tenía ni idea que iban, o sí tenía idea de que aquí pasaban cosas, pero definitivamente que iban a inaugurar este restaurante no lo tenía. Entonces coincidió, y por supuesto que está escrito antes de inaugurar. Si lo hubiera escrito para esto, hubiera escrito otra cosa. Yo que muchas gracias, pero no. Dice así: cuando el país se servía tibio en una bandeja. Crónica de la universidad, cuando la comida era lenguaje, refugio y nación caliente, con guiso y cucharón. Uno no llegaba del todo a la Universidad Nacional el día que cruzaba la 45 o la 26. Esa era la entrada física, la real. La otra se daba cuando uno se paraba por primera vez en la fila del almuerzo, con el hambre retumbando entre las costillas y la secreta esperanza de que allá, más allá del vapor y del ruido de las bandejas, el país fuera al menos un plato caliente. No había uniforme de estudiantes. Uno se reconocía entre los otros por el mismo cansancio, la misma cara de sueño, el mismo buzo de lana con codos vencidos, el mismo cuaderno en espiral a medio llenar, y por la misma moneda exacta. 15 pesos. 15 pesos en total, doblados en el bolsillo trasero como un amuleto. 3 para el desayuno, 6 para el almuerzo, 6 para la comida, y con eso bastaba. Las 3 cafeterías, hay unas fotos ahí, la nueva, la vieja y la de Gorgona, no eran simples lugares para llenar el cuerpo, eran estaciones de paso donde uno se alimentaba también de la certeza de estar en el lugar correcto. La nueva, esta, tenía el orden de una línea de producción de utopías. La bandeja metálica corría sobre la banda como si avanzara en un país que funcionaba. La vieja era cocina a la vista, humo de guiso, cucharón firme, manos gruesas. Y Gorgona, al fondo del campus, era la opción de los que ya lo sabían todo, que si algo fallaba, allá el arroz siempre estaba listo, la sopa siempre estaba servida y nadie preguntaba nada. No se pedía menú, se aceptaba lo que viniera como se acepta lo inevitable. La sopa te podía tener nombres distintos, pero siempre estaba caliente y siempre olía a hogar remoto. El arroz llegaba sin mesura. El guiso tenía el misterio de los ingredientes imposibles y la nobleza de lo suficiente. El pan era premio. El postre, lo que hubiera al lado de un jugo de color difuso. Comíamos sin miedo y sin culpa. La leche era entera y no mataba a nadie. El azúcar estaba ahí, flotando en la guapanela como un gesto de cariño. La grasa no se ocultaba.
El gluten ni se sospechaba, el chicharrón era una fiesta, las dietas eran para las revistas extranjeras y si había veganos nadie lo sabía, porque no lo gritaban ni lo reclamaban. Éramos carnívoros, frugales, resignados o hambrientos, pero comíamos todos lo mismo. Y salíamos de ahí con la sensación de haber sido parte de algo que funcionaba. La fila era eterna, larga, sagrada. Uno aprendía en ella el ritmo de la espera y el arte de compartir. Se hablaba poco, se observaba más. Había códigos de turno, pactos de paso, gestos de cortesía, todo sin palabras. Hasta que llegaban las avalanchas, manadas humanas que irrumpían como si el mundo se fuera a acabar en 10 minutos. Y aún así, todos comíamos porque el sistema aguantaba, porque en esta universidad, como en los mitos, nadie se quedaba sin pan. Después venía la siesta, en la playa, ese lugar sin paredes ni jerarquías, donde los cuerpos se entregaban al sueño como una bandera horizontal. Dormíamos con el cuaderno por almohada, los zapatos puestos y la barriga tranquila. A veces una guitarra, a veces un poema, a veces solo el murmullo de cientos de estómagos en digestión solidaria. Y al frente de la cafetería nueva, en la rotonda, hoy llaman la perola, el arte brotaba como maleza, músicos desentonados, actores improvisados, mimos sin rostro. Se aplaudía o se descalificaba, todo era parte del almuerzo, todo era parte de la universidad. Hoy, eso ya no existe, o hasta hoy no existía. Ni siquiera aquí, incluso aquí se almorzaba, pongamos esto en pasado, se almuerza ahora rápido, en silencio, con culpa, con miedo. El plato ya no es encuentro, es trámite, es caloría contada, es caja plástica, es soledad. Pero quienes lo vivimos lo recordamos con el estómago, porque no nos dieron solo arroz, nos dieron país, nos ofrecieron pertenencia envuelta en vapor, nos entregaron dignidad con guiso y nos la comimos toda, sin dejar nada. Y por eso, cuando alguna cocina vuelve a oler a lenteja de olla grande, a arroz sin medida, a sopa espesa que burbujea sin afán, uno cierra los ojos y vuelve, no por la 45, no por la 46, sino por donde uno siempre regresa a lo que de verdad lo sostuvo, por el recuerdo que aún sabe intacto, a lo justo. Rafael, un abrazo para usted que compartió esto con Chucho y demás, de verdad, mi corazón es para todos ustedes. Y cuando el señor rector dice esa memoria colectiva que no se puede borrar después de 40 años, quienes pasamos por aquí y haberlo recordado sin que esto hubiera tenido algún elemento, sin duda a quienes definitivamente empiezan este tránsito para recuperar eso, para construir una nueva historia, sin duda lo único que nos queda decirles es vívanlo porque vale la pena. En 40 años ustedes estarán diciendo aquí que ojalá eso nunca haya tenido que pasar por un cierre tan prolongado como este. Doctor Munera, muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Pues primero agradecerle a la profe Carolina por proponer de pronto como activar un poco el mural que nos acompaña en este momento. Sin antes decirles, mi nombre es Rodrigo Torrejano Jiménez, soy egresado de Sociología, de la Maestría en Geografía y actual estudiante de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. Y creo que, lo decía la profe Nubia en su momento, yo no había nacido en el 84, nací en el 90, entonces esta es una historia que empecé a alimentar, fue a través de las memorias de otros y de otras que ocuparon este espacio y que han hecho posible que esto siga existiendo. Y sin duda, la Universidad Nacional, quisiera empezar por ahí, es un grito de vida digna permanente. Lo que está ocurriendo hoy es un hecho histórico, porque creo que no se puede explicar la historia del movimiento estudiantil si no se explica la lucha por el bienestar universitario o por la participación y la constituyente. Hoy la universidad está viviendo dos momentos históricos y es esta reapertura para que volvamos a apropiar este espacio y otro, un escenario de participación política permanente que creo que es importante ocuparlo. Decirles que este mural es uno de los 124 lugares de memoria que tiene la Universidad Nacional de Colombia.
La universidad y sus lugares cuentan una historia que se ha resistido a desaparecer. Y la memoria es también posiblemente sinónimo de olvido, porque la memoria como acción, si dejamos de actuarla, si dejamos de convocarla, le damos espacio para que el olvido y la impunidad estén allí. Y por eso es importante entonces decir que este mural refleja lo que en 1983 un grupo de estudiantes, hombres y mujeres, coordinados por el pintor Víctor Tapias, estudiante de artes plásticas y médico, oriundo Velasco Obrero. Ese es el autorretrato del maestro Víctor Tapias, que aún vive, y que a propósito de un error que cometí en el proceso de construcción del inventario de lugares de memoria, en el que yo decía que este mural era un mural que había sido pintado por el Negro Salas, que está al lado de Víctor Tapias, logré coincidir con el maestro Víctor y un poco como confirmar parte de la historia. Este mural se llama Renacer. En la parte inferior, al lado detrás del profe Carlos Torres, está la placa que por un momento estuvo, o no la encontrábamos, o no sabíamos dónde conseguir esa información. Y es Renacer porque es un homenaje a Jorge Alberto Patiño, que era presidente de Cooperación Estudiantil, anterior a Chucho León Patiño. Y de Jorge Alberto Patiño vale la pena decir que se inmoló en medio de una acción, ¿cierto? Que sabemos que también contar la historia del movimiento estudiantil es desafortunadamente también contar los daños y los impactos de la violencia política del conflicto armado al interior de la universidad. Y este mural, antes aquí había una gran pinta que decía Cafetería Jorge Alberto Patiño. Y después de esa gran pinta que decía Cafetería Jorge Alberto Patiño, se hace este mural en homenaje a dos cosas. Primero, la avalancha, que es la parte de gentes que está aquí juntándose, que era la fila. Les he escuchado a ustedes antes de que empezara este espacio que hay infinidad de memorias alrededor de cómo se hacían las filas y la cantidad de gente y a veces lo que se hacía. El rector mencionaba inclusive que Chucho también protegía a la gente. Hemos escuchado inclusive relatos donde Chucho protegía a la gente y la hacía entrar por otro lugar para poder garantizar, digamos, la entrada a la cafetería. Otro elemento que me parece importante señalar, y es la parte que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, que es la representación del único monumento que había en la Universidad Nacional de Colombia, que quienes recuerdan estaba en la entrada al edificio de arquitectura, hoy edificio demolido, que era un edificio de monumentos de cuerpos desnudos que se iban juntando, y ese monumento se llamaba La Libertad y era el único monumento en honor a la memoria del movimiento estudiantil en la universidad. Y la avalancha con la libertad y con un elemento que también, digamos, hace parte de la memoria del movimiento estudiantil, que es lo que ubica las dos partes de la pared, que es la roca y la piedra, ¿cierto? Que me imagino que también la roca y la piedra cuenta otras tantas historias, lo que permite es el renacer de la memoria, podríamos decirlo el día de hoy. Por último, decirles entonces que este mural que nos acompaña el día de hoy, que además nos brinda como antesala, es un homenaje a una generación de gente que estuvo dispuesta a luchar y a dar la vida, y que sin duda lo que hoy se abre, gracias también a la participación de la rectoría, de la vicerrectoría de sede, la dirección de bienestar y demás, es también la conquista de los derechos que se ganan a partir de la lucha y de la participación permanente de todos los estamentos de la universidad. Muchas gracias. Agradecemos por las historias y anécdotas que nos contaron y también a la vicerrectora. Ahora le damos la bienvenida al doctor Víctor Saavedra, director general de Atenea. Buenas tardes. Aló, aló, aló. ¿Está bien?
¿Ya?